Y el riesgo país ayer llegó a su base, a su punto más bajo desde el año 2018, para el gobierno un récord, un hito. De hecho, hubo, por supuesto, ayer esto tiene que ver con la cotización de los bonos argentinos, pero, por supuesto, que el gobierno ya empieza a ilusionarse con el riesgo país por debajo de los 500 puntos, con la posibilidad de volver al mercado de crédito a través de la licitación de deuda, no haciendo acuerdos con bancos privados, que es con deuda cara, ni con organismos multilaterales, donde no es deuda cara, pero es deuda muy condicionada, deuda que te obliga a cumplir ciertas metas y tu plan económico termina siendo el plan económico del otro, más allá de que Milei dice siempre, yo el ajuste que hago es mucho más de lo que me pide el Fondo Monetario, pero lo cierto es que no es lo mismo salir a los mercados, que uno actúa con mayor libertad, que tomando deuda cara con bancos o deuda condicionada con los organismos multilaterales. Vamos a ver con algunas plaquitas lo que dejó la jornada de ayer. Decíamos, el riesgo país llegó a un piso de 494 puntos, una caída de 3,7% en relación con la jornada anterior, que ya había marcado otra caída, perdón. Y esto tiene que ver con la suba de la cotización de los bonos de la deuda soberana. Por ejemplo, el bono al 30 subió más de 2,2%. Es un bono emitido bajo legislación argentina, pero que es uno de los bonos de referencia, sobre todo por el volumen de operaciones. Lo mismo que el AL29, que subió casi un 1,8%. Y después el bono de referencia, el GD35, que es un bono emitido bajo legislación estadounidense de Nueva York, que también es de referencia, sobre todo porque marca mucho la confianza de los inversores extranjeros de que la Argentina va a pagar. Es un bono emitido en dólares bajo legislación de Nueva York, que también aumentó en torno al 0,8%. Y decíamos, lo de ayer marcó un piso. Estamos en esos 493, 494 puntos que está viendo a la derecha de la pantalla. Pero para repasar algunos momentos de lo que fue la cotización, el cierre de ayer y de lo que había sido algunos momentos del riesgo país en la era Milei, tenemos que arranca en diciembre de 2023 con un riesgo país en 1920 puntos, muy elevados. A poco de andar llega al pico máximo de 2100. Esto fue en febrero de 2024, cuando se cae por primera vez el intento de aprobación de la ley Ómnibus, de lo que fue la primera ley bases, que era una ley que tenía de todo. Cuando se cae, que empieza a haber rumores de todo tipo sobre la permanencia del gobierno de Javier Milei, llega a los 2100 puntos y fue el pico máximo. Después, en mayo, cuando está el dato del primer trimestre de superávit fiscal, donde la motosierra funcionó a full, ahí hubo un primer valle, una caída abrupta que llegó a los 1200. Después, en julio de 2024, empezó a haber señales de que el plan monetario no funcionaba, de que el gobierno no captaba reservas, y esto hizo que el riesgo país volvió a subir a los 1600. Después, en enero del año pasado, hubo un momento de un veranito financiero con el éxito de lo que se llamó el BOPREAL, un bono que había colocado el gobierno ante los importadores, que había absorbido un montón de pesos, y le había dado a los importadores un bono en dólares, garantizándoles el pago de esos dólares que todavía no estaban pudiendo cobrar. Y de hecho, había empezado a funcionar y eso llevó a un valle similar al de ahora, un poco más elevado, 560. Después, octubre del año pasado, todo lo que fue el ruido electoral en la Argentina, sobre todo después de lo que fue la derrota en la provincia de Buenos Aires, llegó a 650 después de la victoria electoral de noviembre del año pasado, y ahora, en este veranito financiero que está teniendo el gobierno, por debajo de los 493 puntos. Después ahí tenés un dato adicional, que no era parte del riesgo país, sino para sumar que ayer no solamente hubo este dato del riesgo país, sino que además se llegó a un nivel de reservas brutas que están marcando un récord del momento, superando los 45.779 millones de dólares. Esto, por un lado, acompañado que el gobierno sumó nuevamente reservas ayer,
32 millones de dólares, lo que marcó la jornada número 17 consecutiva de acumulación de reservas por parte del Banco Central. Más de 1.000 millones ya se va comprados, pero lo cierto es que las reservas también están creciendo porque sigue aumentando el valor del oro. Por lo tanto, la parte que tiene en oro el gobierno, digamos, el Banco Central, hace que por la cotización del oro, que ya superó $5.000 la onza, eso se vaya inflando, pero no porque el gobierno esté efectivamente sumando dólares a sus reservas en esa cantidad. Sí lo está sumando, pero a ser claro, sumó 32 millones a las reservas, no en ese volumen, pero cierto es que hoy las reservas también están en un nivel que le está dando cierta señal de tranquilidad a los inversores y por eso están apostando a los bonos argentinos, que es lo que está haciendo bajar el riesgo país. Bueno, cambiamos